Hoy vamos a conocer San Marcos de Colón, una de las ciudades más grandes de Honduras que está cerca de la frontera a Nicaragua. Unos niños gritando, ¡hey! ¡Ay, amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿De dónde vienen? Del barrio Panamá, allá arriba. Le dimos la vuelta a todo San Marcos por venirlo a buscar. ¿Cuántos corrieron hoy? Bastante. Saludos a los compañeros de la escuela. Saludos. Saludos. Usted ya me lo encontré por el mercado. Es verdad, el amigo, ¿ah? Cuéntame, ¿quién es ese señor atrás en la estatua? Es el comandante Pérez, creo. Viene el papá de Jesús, ¿va? Sí, Mucho gusto. ¿Cuál es el sueño que tienes para su hijo Jesús? que él llegue a ser un gran hombre. Casarme con una rubia. Para casarte con una rubia, dice. Tenía aspiraciones de casarse con una rubia. Un mensaje a todas las rubias del mundo. Aquí ando disponible. Hemos visto mucha gente con ese uniforme. ¿De dónde es eso? Colegio Samaritano, el buen Samaritano. Va a armar su uniforme, dice. A ver qué saca. ¡Wow! La corbata. Vamos a ver si puede sin ver un video de tutorial de YouTube. ¿En qué grado está? 10º. ¡Wow! Mira, mi gente. Corbata perfecto sin verlo. Mis respetos, amigos. ¡Wow! Mira eso en el otro lado. Un gran mural. Vamos a ver quién fue que pintó esto. Andrea Paz y Magdalena Rodríguez. Qué bonito. Aquí ya se siente un poco como cantarranas. Hay un Alutech para comprar cosas de techo. ¿Ronaldo o Messi? Ronaldo toda la vida. ¿Cómo es la celebración de Ronaldo? Una catracha que vive en España. Vivo en España, claro. ¿Y qué te trajo aquí a la frontera de Nicaragua? Yo soy de aquí, de San Marcos, Y trabajas en España y vienes a visitar aquí. a visitar la familia. Un saludo a toda la gente hondureña en España. Un saludo para todos los sanmarqueños, especialmente en Granada. Glenda, ¿qué es lo que más extrañas de Honduras cuando estás en España? Las comidas, sobre todo. Creo que hay bastante migración de esta ciudad, ya que se ve la mayoría de las calles súper vacías, como todos los lugares que hemos visto en el sur. ¿Qué será esto? Restaurante Garomar. Bien grande aquí. Parece que va a haber algún evento, ¿verdad? ¿Qué tipo de comida vende aquí? Plato típico, parrilladas, chilaquiles, fresco de melón. Vaya, muchas gracias. Tenemos 34 años ya de existir. El restaurante, en serio. ¿Quién es la fundadora? Yo, 1990. Aquí vende el famoso gallo pinto de Nicaragua. Si lo quiere, se le prepara. Cada turista que llega paga en su moneda local. Vamos a ver si ha llegado a un japonés. Visto de Canadá, muchos lugares. Allá tengo las mire. Ajá, sí, aquí hay más billetes. Vamos a ver si hay de Japón, hay de China, Guatemala. Yo creo que eso es japonés, mira. Si no estoy equivocado, eso sí es japonés. Se ve que aquí sí tiene bastante historia esa tienda. La primera versión de computadora portátil que existió, a colores. ¿Qué tecnología? Ya tenía su teclado ya. Nos vemos. ¿Qué era esto aquí? Una tienda de souvenir. ¿Eso qué es, amiga? Eso es una botella. Una botella para guardar agua. Exactamente. Ajá. Era una pierna de algún animal. Trata de vaca. Uy, puya. Esa es traída de Colombia. Una tienda 100% artesanal. Estaba ayudando la tarea de la hija ahí. Sí, estoy ayudándole porque no nos queda de otra. ¿En qué escuela estudia? República de Guatemala. Suerte, suerte. ¿Qué será esto aquí? Amparo, aquí es un café y también tienda de cuero. Vendemos cafecitos, postres de aquí de la zona de San Marcos y también hacemos lo que es el producto de cuero. Wow, cuéntanos de estos postres, amiga. Este es torta de banano, torta de zanahoria, igual tenemos los postres refrigerados. ¿Cuál quiere? ¿De banano o de zanahoria? De banano. De banano. Vamos a conocer la tienda de cuero. Wow, mira, estos son fajas artesanalmente hecho, 700 lempiras. Wow, ¿eso qué será? Esto es para los caballos. No es para que cuando me comporto mal me ponga... Peligroso, ¿eh? Vamos a ver qué dicen los amigos de este famoso pan de guineo. Aquí los niños después de la escuela en la mañana, ¿cómo lo pasan las tardes? Primero, yo juego videojuegos, ¿Cuáles son los videojuegos que más pegan duro aquí? Fortnite y GTA. ¿Qué dice del pan, amigos? Delicioso. Este cuesta 15 lempiras. 15 lempiras por cada pedazo, qué ofertón. Estás diciendo que aquí además de la ganadería hacen competencias de caballos. Mi abuelo fue uno de los mejores caballistas en la zona sur, Marco Antonio Ponce. Trajo a San Marcos todo lo que eran los caballos, sus movimientos. Viene caballos desde Nicaragua a competir también. Para la feria se hace un desfile grande y vienen caballos de toda la zona, de todo Honduras, vienen de Nicaragua también. Muchas gracias. Un rinconcito mexicano. Vamos a pedir un taquito de lengua. Bueno, vamos a volver en 10 minutos para los tacos. Qué bonito. Los edificios son súper típicos. Se han mantenido de estilo antiguo. ¿Aquí es casa o tienda? Venta de concentrado, cerdo, coquito y maíz molido también para lo que es caballos. Bienvenido a San Marcos de Colón. Sí, muchas gracias. ¿Y eso? Pruebe el pozol de sanmarqueño. Famoso pozol, lo que probamos en Choluteca. Vamos a ver cómo es de diferente.
muy rico. Y mira, Didier, primera vez que estás probando pozol. Sí, primera vez, está bien rico. Aquí nos está invitando una muchacha a una tienda. Uy, qué lindo. Aquí, qué semejante peluche. Aquí tenemos Wow. los enamorados. Las mujeres de aquí prefieren flores o vino. Las flores son un clásico. Mira los girasoles que tiene, qué lindo y bien grandotes. Uy, que se está moviendo solo esto. ¡Wow! ¡Ey! Me regaló una rosa. ¡Gracias! Aquí supuestamente hay una escuela que se llama Guatemala. ¿Por qué será que lo habrán puesto el nombre, verdad? Qué interesante. Sí, es bien grande y qué bonito los techos. Son hechos de laja. Aquí una estación de policía. Para los niños pueden estar caminando tranquilos sin miedo de así que te asalten o algo así. Quizás ya en la madrugada pueden haber uno que otro marihuano, pero ya aquí es tranquilo. Mira cómo son las calles, muchas subidas. Nada que ver con Choluteca, que es 100% plano. ¿Cómo se sienten las piernas después de caminar tanto aquí? Pues bien, lo que me gusta de San Marcos es el frío, que no es como Choluteca. Qué lindo ese edificio. ¿Es tienda esto o casa? Casa, va, una casa bien bonito, moderno, que están construyendo. Otra clínica, aquí sí hacen cirugías también, 24 horas. Y el par, una gran iglesia. Casa Corrales, un museo, pero solo están abiertos los fines de semana. Cuéntanos de esa casa Corrales. Fue el inicio de la medicina en San Marcos de Colón. Ahora es un museo. Es un museo y restaurante. Los compañeros allá del ejército siguen caminando desde temprano en estas subidas, apoyando a los niños y también entrenando las piernas. Vamos a probar los famosos tacos. Va, dice, oh, cuidado, no, ¿qué está haciendo? Se bañó el taco de lengua con chile. Jesús. Mira la señora preocupada. Pica, Jesús. No pica. Bueno, yo voy a probar el mío también. Vaya limón. Y solo un poquito de chile, va, no como Jesús. Vamos a probar los tacos de lengua aquí de San Marcos de Colón. Muy bueno, muy puya. Crujiente la carne por fuera y muy jugoso por dentro. Saco de sudor, Jesús. Está rico. Aquí me encuentro con María, quien cocinó esos deliciosos tacos. ¿Cómo nació la idea del restaurante? Yo viví mucho tiempo en México. ¿Sí? Mi esposo es de allá. Y ya cuando regresé acá, allá tenía negocio. Decidí poner la misma. Wow. ¿De qué parte de México? El estado de Tamaulipas. Sí, son auténticos, sabor 100% mexicanos de Tamaulipas. Y también para los que les gusta lo mexicano, también Tecate, va. Don Oscar es de México, de Tamaulipas. Se enamoró de una catracha que estaba viajando allá. Me enamoraron. Aquí desayunan con baleadas y cenan con tacos. Así mero, y almuerzo con pollo chuco. Así es. ¿Y cómo se conocieron en México? Acá, para una feria. Acá en Honduras se conocieron y después a México y después ahora a Honduras. Pues trae para allá. Y ahora me trajo allá para acá. Un saludo a Luisito Comunica de México. Bueno, sí, hombre, a Luisito Comunica, un saludo de corazón. De Honduras para allá nuevamente. Vienen dos muchachas que están caminando. ¿Para dónde iba, amiga? Para acá, porque te vimos en Instagram. Esa señorita que está tomando fotos, ¿quién es? Mi madre. ¿Qué quiere decir a su mamá? Un mensaje allá. Madre, te amo mucho con todo mi corazón. Muchas gracias por venir acá a San Marcos de Colón. Gracias. Sí, ya sabes. Cuídese, ¿no? Calor va. Calor. ¿Qué anda haciendo por acá? Aquí conociendo San Marcos de Colón. ¿Desde dónde viene? Desde Japón. Ya bien. Cuéntanos, San Marcos de Colón, ¿cómo era cuando usted tenía la edad de estos chiquitines? ¿Cómo era de diferente? La gente era tranquila. Aquí estoy en mi negocio. Fuera en Tegucigalpa, ya me hubieran asaltado. Acá no hay asaltos en tienda. Es raro que asalten aquí, pero sí con los celulares, sí. Hay que tener cuidado con los celulares. Cuidado, sí. Muchas gracias, madre. Según lo que leí en internet, habita 30,000 personas aproximadamente en San Marcos de Colón. Hay muchos niños y ancianos, pero así jóvenes de la edad de universidad, por ejemplo, no se ve mucho. Mucho gusto, buen provecho. Andaba pasándole bien con el nieto, ¿ah? Buscando lo fresco, por lo menos. ¿Verdad? Estaba cuidando a la abuela. Sí. ¿Esa pizarra blanca que tiene en la casa es para estudiar o algo? Sí. ¿En qué grado está? Ya pasó el primero de kinder. ¿Cuál es el sueño que tiene en su corazón para Miguelito? Que sea un hombre de bien. ¿Ya aprendió el abecedario? Sí. Vamos a ver. A, B, C, D, X, Z. Muy bien, Miguelito. Deme 5. Wow. Cheque, Miguelito. Adelante con los estudios, ¿va? Aquí a la izquierda, una casa abandonada. Allá se meten los niños, pero sale la Llorona. ¿A qué hora sale la Llorona? Como a las 9 de la noche. ¿Cómo llora la Llorona aquí en el sur? No, pero vamos, mejor vamos. ¡Wow! ¡Mira ese carro, loco! ¿Nos puede dar un jalón a la escuela? ¡Wow! Cuéntame de ese carro. ¿Usted lo hizo a mano? Lo estamos haciendo.
Mira el base, un Nissan. Una Nissan Xterra. Tenemos un taller de mecánica y pintura y ahí poco a poco lo vamos haciendo. Bueno, vamos a la escuela ahí. Vamos a probarlo, ¿dónde? ¡Wow! Gracias. Dele, le vaya bien. Bueno, los niños nos han llevado a un edificio grandote. ¿Dónde estamos ahora, Jesús? Instituto Santa Teresita. Tus alumnos nos han invitado aquí. Ah, sí, eso veo. Es una institución católica, ¿Católica? privada. ¿Qué más hizo? Los uniformes en azul, color celeste, color de la bandera de Honduras. ¿Qué es esto? Una rifa Una rifa, ¿para qué? para un pastel, ¿Cuánto vale? 10 pesos. ¿Cuánto falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a comprar 7. Después de que se gradúe, ¿cuál es el plan? Un año sabático. Muchos jóvenes cuando se gradúan aquí, ¿dónde va para estudiar la universidad? A la Unitec o UTH. En Choluteca. Mayormente en Tegucigalpa. Ustedes estudian en la mañana y los más mayores estudian en la tarde. Exacto. ¡Ey, buen provecho! ¡Wow! ¿Qué es lo que comen aquí? Pupusas. Y ese es el famoso pozol ahí. Aquí está jugando un fútbol, va. ¡Vaya! ¡Epa! Mira el nivel de los muchachos. Y son buenos. Aquí estamos en la sección de las hembras. ¿Qué es lo que más comen los alumnos aquí? Tajadita. Y Coca-Cola, va. Aquí el refresco no falta. No. ¿Es su prima? ¿Cuál es su prima? Se llama Francis. ¿Y se porta bien su prima? No sé. Gran colegio aquí, vamos a seguir conociendo las calles. Aquí hay un complejo deportivo, se ve que una cancha de fútbol rápido. ¿Cuánto paga la hora en la canchita? No se paga. ¿En serio? ¿Es gratis? Sí, es que es del Santa. Cuando tenemos partidos, vamos ahí. Aquí atrás también, cerca del instituto, es un kinder gigante. Al par de este edificio moderno, mira lo que tiene aquí. Esto sí es una casa antigua. Se ve que, no sé, eso eran como pedazos de tejas mezclados con tierra. ¿Ya vino la luz? Ya vino la luz, entonces vamos a celebrar con más comida. Uy, ¿qué es eso que está creciendo encima de ese techo? Son plantas, va. Maleza. Los niños nos quieren llevar a un lugar aquí. Wow, no, hombre, esto es inmenso aquí. Esos son los curriles que venden aquí. Esos se los pueden comer así como en San Lorenzo. Son caracoles manzanos. Sirven para limpiar. Pero no es para comer eso. Que yo sepa, ¿no? Podemos probar las famosas pizzas. Oh, claro. Esta vale 30 y 15. 3 de esos y 3 de estos. Bueno, ya nos sirvieron la pizza aquí en Turi Pizza. Buen provecho a todos. Ella Jesús ya lleva la mitad ya. Velopa con estos dientes. Muy esponjoso el pan. ¿Qué tal la pizza, chicos? No, no está rica, deliciosa. En otras ciudades hemos visto muchos niños que no salen así a las calles con sus amigos porque pasa bastante en los celulares jugando videojuegos. ¿Para ustedes es diferente? Nosotros teníamos más amigos. De los grupos que teníamos antes, les compraban consolas, no salían. ¿Por qué es malo cuando los niños juegan demasiados videojuegos o celulares? Pierden socializar, también divertirse, disfrutar su infancia. Hay compañeros que pasan demasiado tiempo en sus celulares aquí. Sí, hay algunos que no les gusta salir de casa. Te felicito. Aquí corriendo en la calle es puro ejercicio. Sí. Bueno, ya comimos la pizza y aquí Didier está tomando tomas de dron. Tal vez ahorita le muestro las tomas de dron de Didier aquí de San Marcos de Colón. De repente vienen corriendo unos niños. ¿Quiénes son ellos? Ese de ahí es primo hermano mío. Son jugador de fútbol, va. Sí. ¿Va a jugar? ¿Dónde juegan? Aquí en la cancha. Vamos a ver los tiki. 1, 2, 3. Vaya, ahora él. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, con la pizza en la boca. Wow, 2, 3. Wow, 6, 6, 7. Una mordida a la pizza. Eso, wow. ¿Será que estamos en la presencia del Messi de San Marcos? Bien. Bueno, ya nos vamos de San Marcos de Colón. Aquí nuestros 3 Jotas, nuestros guías. Muchas gracias por esa gran experiencia aquí en la ciudad. ¿Algunas palabras para sus amigos? Para mis amigos, me contra el Chin y ustedes no. Gracias, Shin. Me alegro de haberlo conocido. Gracias por aceptarnos. Suscríbanse todos a Chin. Y Jesús, suerte con la rubia que vas a encontrar un día, ¿va? Algún día. Ando libre para las rubias. Ahora estamos en las afueras de San Marcos de Colón porque una academia técnica nos ha invitado. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Hola. Hola.
Todo. Directora Belsa, ¿cuántos alumnos estudian aquí? 129 niños tenemos en modalidad normal hasta 10º grado. Y es verdad que más de 80 niños son becados aquí. Más de 80 niños reciben la bendición de ser becados, donde se les da su merienda. Gracias. Es verdad que hay alumnos que vienen de la casa hogar de la Fundación Lázaro. Así es, del refugio. También tenemos un aula de educación especial, donde ellos vienen y reciben una ayuda personalizada para cada uno de ellos. La directora dice que hay muchos niños que son de escasos recursos que estudian aquí. Niños que vienen desde las aldeas muy lejanas, salen desde las 5 de la mañana para poder tomar el transporte que la academia les provee. La misión comenzó hace muchos años atrás de un norteamericano que se enamoró de Honduras. Nuestro amado hermano JB, él con ese deseo de ayudar a los demás, abre esta misión y aquí estamos. Excelente. Vamos a entrar a conocer los más chiquitines. ¡Hola! ¿Qué grado es esto, directora? Tenemos Kinder 4. ¿Dónde viven? ¿San Marcos de Colón o Choluteca? Yo vivo en San Marcos de Colón. El edificio, a pesar de que estamos como en el campo y montaña, es súper moderno. Podría decir una de los mejores edificios de las instituciones. Tenemos uno En el país. en el país. Bueno, gracias, adiós. ¿Qué dice? Good morning, Chip. Gracias. ¿En qué está trabajando hoy, profe? Estamos aprendiendo los numbers from 50 to 100. ¿Ustedes en qué están trabajando el día de hoy? Estamos trabajando en lo que es el Arca de Noé. Esta es una escuela bilingüe, pero también es cristiana. Veo que tiene un suéter bien fuerte. Aquí hace bastante frío en la escuela. ¿Choluteca? No. Allá no, mucho calor, ¿verdad? Estamos en el lado del comedor. Los alumnos traen tacitas y los llenan acá, les brindan esa comida. Así es. ¿Cuál es el menú del día de hoy para los niños? Tenemos pollito, arroz y ensalada. Vamos a conocer la gran cocina. ¡Wow! Mira la estufa industrial, eso es para 120 alumnos. Se turnan las mamás, quienes ellas nos apoyan cocinando. Luz, su hijo o hija estudia aquí. Mi hija, ¿En qué grado está ella? 9º grado. ¿Cuál es el sueño que tienes en su corazón para su hija? Que ella se profesionalice y gracias a Dios y a la Academia Lázaro, porque ella es una de las que está con beca. Un saludo para mi hija Natalie Saray Díaz. Con mucho amor y cariño está preparando el almuerzo del día de hoy. Aquí es el área donde los niños comen. Mira el vistazo que disfrutan los alumnos cada día durante sus almuerzos. Profe, ¿en qué estaba trabajando el día de hoy? El español, la leyenda. Estamos contando historias, algunas leyendas que ellos conocen y otras que yo les estoy contando. Vamos a ver cuál es la leyenda de la famosa Llorona. En la antigua Ciudad de México se escuchaban aterradoras lamentaciones cada noche. Ay, mis hijos, ¿dónde están? Su amado murió repentinamente, dejando a la mujer con 3 hijos a su cargo. Incapaz de cuidarlos, los ahogó en un río. Aún hoy se pueden escuchar sus lamentos. ¡Un aplauso! ¡Wow! ¡Qué espantosa leyenda de la famosa Llorona! Vanessa, cuando tú estés grande, ¿qué quieres ser? Abogada. Quisiera ser un electricista. Ingeniero en sonido, pues civil. Cintia, y quiero ser enfermera. Impresionantes sueños. ¿En qué estaba trabajando el día de hoy? Estamos trabajando en la parte de inglés con 8º grado, sección 1. Excel, es verdad que vienes de bastante lejos para poder estudiar aquí. Sí, ¿A qué horas te levantas en la mañana? a las 5 en punto. ¿Cuánto tiempo de su casa aquí? Como 2 horas. Cuando estés grande, ¿qué quieres ser? Furgonero. Un furgonero bilingüe, ¿va? No cualquiera, ¿va? Sí. Es verdad que vienes de las Delicias, muy lejos. Sí. ¿Por qué tan importante todo ese sacrificio del viaje para poder estar aquí en la Academia Lázaro? Porque quiero sacar adelante a mi familia. Te levantas bien temprano todos los días, todo por su familia. Sí, a las 5. Cuando estés grande, ¿qué quieres ser? Doctora. Para curar a todos ellos cuando se enferman. Sí. Es verdad que muchos maestros vienen desde Choluteca. Claro que sí, ellos viajan y se levantan mucho más temprano que los que realmente somos de San Marcos. ¿A qué hora se levantan los maestros? Los maestros de Choluteca, como mi directora, mi Belsa, generalmente se levantan a 4 de la mañana, 4 5 de la A mañana. las 5 ya están saliendo ya. Wow, muchas gracias. Es interesante, tiene para tomar agua así. Así es. ¿Ese agua de dónde viene? Esa agua viene de las montañas. En Honduras esto es la primera vez que he usado esto, fíjate. No, ni en San Pedro tiene esto. Vamos a probar el agua de la montaña aquí de San Marcos de Colón. Heladísimo, pero muy rico. Estamos
con la directora del refugio, el casa hogar que tiene aquí en la Fundación Lázaro. En ese sector de Honduras, ¿cómo es la situación de la pobreza extrema, de abandono de niños? Hay mucha pobreza, ¿verdad? Aparte porque el salario es a veces muy poco por abandono o por explotación también laboral, entonces estos niños son traídos aquí. Qué bien que ahora 120 niños de ese sector tienen esa bendición de esta educación increíble en Lázaro. Un saludo a todos los niños del refugio Misión Lázaro y que Dios los siga bendiciendo y cuidando. Directora, ¿dónde estamos ahora? Estamos en el taller de carpintería. Los niños deciden cuando vienen a séptimo grado cuál de los talleres tomar. Carpintería y también tenemos el de sastrería. Estamos con Cecilia, ¿es verdad que graduaste del colegio? Sí. Y ahora trabajando aquí. Aquí trabajo, gracias a Dios. Wow, Cecilia, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un tazón para poner ensalada. ¿Podemos ver cómo funciona la máquina? Vamos a ver. ¡Wow! ¡Qué loco! ¿Ah? ¿Esos productos los venden en la ciudad? Los mandan para Estados Unidos. Los productos de tan alta calidad que producen aquí los mandan para Estados Unidos. Marco Escalante. Don Marco. Encargado del taller de carpintería. Increíble lo que estamos viendo con las máquinas. Una alumna que se graduó. El camisa roja se llama Lisandro. Él es Pedro. Ellos entraron con el programa de Educatodos aquí a Misión Lázaro. Ah, ellos son graduados de la... Graduados de Misión Lázaro, graduados de los talleres y son empleados ahora. Wow. Para la gente que no sabe, ¿qué es Educatodos? Educatodos es un programa para esas personas que trabajan. El sábado se les da permiso y ellos van y estudian y tenemos 3 maestros en las diferentes áreas. Un saludo a los estadounidenses quienes son los compradores de esos productos y quienes apoyan ese proyecto desde lejos. Así es, un saludo, verdaderamente son una bendición para nosotros. Increíble la misión que tiene Lázaro. Para las personas que quieren apoyar, ¿cómo pueden? Pueden buscar en nuestras páginas, está como Academia Lázaro, como Posada Lázaro. También tenemos Café Lázaro. Puede apoyar esa gran causa comprando el café de ellos, donando por internet o quedando en la posada que tienen ellos al lado de la escuela donde vamos a ir ahorita. Ahora estamos en el hotel de campo de la Fundación Lázaro. Aquí vamos a quedar la noche. Vamos. Aquí estilo cabaña estadounidense. Sofás para una familia. Viene con cocina. La ducha aquí, ya me bañé. Pero es agua heladísimo de la montaña. Y aquí arriba, ay, ya causé una desorden. Disculpe la cama. Hay 15 cabañas y cada cabaña tiene un estilo diferente. Mira el vistazo aquí. Tal vez les mostramos en una toma de dron. Es el vistazo que estamos viendo. Aquí es la tienda de la Posada San Lázaro. Puro producto de cuero. Y allá una máquina de café donde ellos cultivan y producen su propio café. Aquí mira, sala de conferencias. No voy a hablar muy fuerte porque hay un grupo de abogados que están en talleres. Mira la naturaleza aquí tan impresionante en la frontera de Honduras y Nicaragua. Mira el gran restaurante. Cabe 60 personas aquí y en la noche vamos a encender la fogata de chimenea y mira esos bebederos de las abejas y no sé si allá hay unos colibríes. Vamos a ver cómo se siente sentarse en una de esas sillas como un buen abuelo que soy. Para quedar la noche aquí cuesta 615 lempiras por persona y eso incluye el desayuno. Además, la mejor parte es que ese dinero es para sostener la Fundación San Lázaro y la escuela que está abajo, el hogar de niños que tiene la fundación, todo por una gran causa. Bueno, ya descansamos, ya me bañé y ahora la mejor parte, la cena típica, carne asada a leña. Qué diferente el sabor así. Vamos a ver cómo es el lácteo aquí por la frontera de Nicaragua. Ahí se ve que es más aguado, vamos a ver. Es muy bueno también. Para que los amigos de Nicaragua miren cómo se come de rico aquí en Honduras, ¿va? Mira, a los amigos de Nicaragua que están cerca. Bueno, ya comimos rico y ahora nos toca una noche de fogata aquí en la posada de Misión Lázaro de San Marcos de Colón. Y muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.